Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Alta informalidad, precariedad laboral, una situación que ha ido visibilizándose y que ha tenido, por ejemplo, en la legislación argentina una suerte de parate. Estamos hablando de los trabajadores en general varones y jóvenes que trabajan como repartidores. Muchos de ustedes los verán subidos a una bicicleta, portando en su espalda una suerte de caja, algunos en moto, pero muchos inclusive pedaleando. En el móvil de Magdalena vamos a conversar con el secretario del Sindicato Único de Repartidores, a ver qué pasa, porque deben de pagarse inclusive hasta comprarse la mochila. Muchas gracias, Marinés. Buenas tardes. Simplemente a modo de actualización del tiempo, quienes tengan que salir a esta hora, llévense un abrigo porque está refrescando, está cubierto. El cielo aquí en la capital del país está a punto de llover, les diré también. Pero volviendo a ese tema, Marinés hacía alguno de los planteos, de los reclamos que realizan los trabajadores, los repartidores, que muchas veces vemos en bici, cargando esas cajas, que deben pesar muchísimo. A trabajadores en moto también, que muchas veces le faltan luces, tal vez no frenen del todo bien esas motos. Esos son algunos de los reclamos que ustedes plantean. Pero ¿qué respuestas han tenido por parte de las autoridades? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, con quien han tenido reuniones y de hecho algunas propuestas vinieron desde allí. Buenas tardes, Leandro Martínez. Buenas tardes para todos. Sí, hemos tenido reuniones tanto a nivel del Ministerio de Trabajo, en el cual se han mantenido reuniones para que haya un control a estas empresas cuales están incumpliendo mucho de las tareas básicas de un trabajador, como la seguridad social, un mejor aporte a la cantidad del salario y más que nada también al mantenimiento de vehículos, porque al bajo costo que nos están pagando por nuestro trabajo, eso dificulta el mantenimiento de los vehículos, el cual para nosotros es un gran capital que estamos invirtiendo para poder trabajar. Tú me comentabas que hay en el entorno de los 7.000, 8.000 trabajadores que son repartidores. De hecho, ¿cuántos trabajan en la informalidad de esos? Y de ese número, a simple vista, capaz que el 80% está informal, que la informalidad se abarca como al estar en negro o como al no el aporte total de los aportes a la previsión social y a bancos seguros y a lo que tiene que ver con todos los aportes, ¿no? ¿Son las empresas de repente las que les dicen que no les aportan o qué? A veces son empresas las que aportan y otra, el tema que hoy estamos teniendo, son que se instalaron las aplicaciones, lo cual eso precariza el trabajo. ¿En qué situaciones se encuentran? Y estas aplicaciones, en el sentido, hoy cualquiera que está en la casa puede descargarse una aplicación, rellenar los datos que le exige la empresa, ir a una charla de 30 minutos y al otro día salir a trabajar. Ellos pagando el uniforme, el cajón con cual transportan los alimentos y después las empresas, esas aplicaciones, fijan el monto que ellos pagan. No es que hay una base salarial para nuestro rubro. Ahí está el otro reclamo de tener una mesa de negociación en los consejos. Sí, hay muchas empresas que están de acuerdo a sentarnos a hablar para tener una mesa de negociación en un consejo salario para por lo menos tener un salario mínimo y condiciones dignas de trabajo a lo que respecta a la seguridad social y a la seguridad como trabajador. ¿Cuánto gana un trabajador repartiendo del delivery, en bicicleta, en moto aproximadamente por mes? Depende, un horario de 6 a 8 horas. Y tenemos varios horarios. Lo más normal capaz que son 4 horas diarias. Hay compañeros que trabajan 8, pero en lo que viene a ser precio por hora, hay compañeros que están ganando entre 75 y 100 pesos la hora. Eso no les da prácticamente para nada. Y si te pones a pensar, vivís de la propina. O sea, trabajás para recibir algo de propina, que con esa propina tenés que quitar los gastos del vehículo, nafta, seguro, mantenimiento de la moto. Y después lo que te está pagando la empresa es mínimo para poder llevar un plato de comida de la casa. En base a los reclamos y ese diálogo con el Ministerio de Trabajo, ¿qué ha surgido de esa negociación o por lo menos de ese diálogo? De ese diálogo el Ministerio de Trabajo se comprometió a tener mesas de reuniones con nosotros y empresas para empezar a formalizar y que esto no se siga expandiendo para malas, ¿no? Porque donde se llega a expandir para malas vamos a tener compañeros en peores circunstancias de trabajo y la precarización de su fuente de ingreso, ¿no?
¿Ustedes como trabajadores tienen pensado de repente, si no surge esto, si no llega a buen puerto, tomar algún tipo de medida? Y como todo sindicato, lo primero es tratar de establecer reuniones para llevarla a buenos términos, y si hay empresas que no asumen su responsabilidad, y las medidas se pueden tomar. Teniendo en cuenta que hay tanta informalidad, ¿eso repercute a nivel sindical, por ejemplo, en el hecho de tomar medidas? Sí, hay muchos compañeros que se acercan más que nada al sindicato porque quieren que las empresas Z lo pongan en planilla. El miedo de muchos trabajadores es reclamar algo y al otro día la empresa desaparece o los echan por cualquier argumento no válido. Muy bien, bueno, Leandro, vamos a estar siguiendo el tema, a ver qué soluciones, sobre todo porque hay mucha gente que está preocupada por esto también. El uruguayo de a pie creo que tiene en cuenta estas situaciones que están viviendo los delivery, sobre todo cargando esa cantidad de peso en sus espaldas, así que bueno, habrá que ver si se regulariza, si se formaliza indudablemente este trabajo, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Marinés, esta es la realidad entonces con la que están conviviendo los trabajadores que viven de hacer repartos en el día a día. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, el mundo entero se conmueve por esta situación que está viviendo Francia, que está viviendo París, que estamos viviendo todos, ¿no? Estoy viendo mensajes que inclusive ya están llegando al gobierno francés, del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Nos ponemos a disposición del gobierno francés para cualquier colaboración que estimen conveniente. Ha caído ya, deshecha la aguja, la flèche, como se la conocía popularmente. Quedan las torres de adelante, pero como ustedes ven, todo parece estar envuelto en llamas. Ya hay personas que se han ido acercando a distintos lugares desde donde se la puede ver ardiendo a la Catedral de Notre Dame para decirle adiós, porque bueno, sienten que este es un momento histórico y que esto ha significado parte de sus vidas. Es devastador verla arder, es impresionante, ¿no? Afortunadamente uno siente que tiene una enorme cercanía con esto. Sí, es increíble, nos pero... provoca, nos tiene enormemente doloridos y entristecidos, ¿no? Porque además trasciende lo estrictamente religioso, en el sentido, por supuesto, muy lejos en el sentido de la institución religiosa a la que pertenece por derecho. Es decir, es la gran catedral, o una de las grandes catedrales católicas. Es de algún modo el símbolo de la espiritualidad de toda una época, de un par de milenios, ¿no? de seres humanos que buscan en la elevación de la catedral, en la altura de sus naves y de su aguja, la dimensión que le da a lo trascendente, a Dios particularmente, en el caso de los fieles cristianos, ¿no? Esa aguja como elevación hacia lo trascendente, hacia lo alto, sí, ¿no? a ver, el altísimo. Uno sabe que en esto también había una voluntad por parte de los arquitectos y seguramente también de la Iglesia de hacerlo sentir al hombre pequeño ante la grandiosidad de lo que pretendían plantear como divino. Pero sin entrar en eso, por lo menos desde mi lugar, yo cierro los ojos y puedo ver el rosetón de colores que está en el primer viaje que hizo una tía cuando yo era niña, sí, claro, y traía diapositivas para que viéramos esto. Y para nosotros fue el descubrimiento de una maravilla. Yo puedo cerrar y sentir el olor que uno siente, cerrar los ojos y sentir el olor que uno siente dentro de... que no puede ser el que está el de ahora y que capaz que no sea nunca más. Entrar a Notre Dame y sentir aquel olor mezcla de... Era imponente y incienso, un lugar donde se iban a cobijar los que tenían frío, porque estaba con las puertas abiertas, un lugar de peregrinación desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista cultural, un lugar que ojalá se salve, porque desde que empezamos el programa hasta ahora es terrible el avance del fuego y no sabemos si se puede llegar a controlar. Y no, suponemos que con, en fin, toda la madera que hay dentro del templo, madera que tiene 800 años, ¿no? En buena medida esto puede llegar a ser realmente devastador, ya lo está haciendo. Supongo que de aquí a pocas horas o a pocos días, bueno, a pocas horas vendrán también las reacciones ya teníamos la del gobierno francés, del Vaticano, de los distintos países más o menos cercanos a Francia, y luego creo que vendrán las
los planes y las tareas de reconstrucción. No es la primera vez que arde París. Sí, es cierto. 1163 es el año en el que comenzó su construcción. La verdad es que es impresionante participar de este tiempo histórico. Imágenes que uno nunca creyó que iba a ver. Aquí en piso, nuestros invitados que están como nosotros, aturdidos por estas imágenes. Recordemos que estamos hablando del consumo problemático de alcohol, la droga más aceptada y que provoca mayor mortalidad. Bueno, en un fin de semana y en una semana que tiene mucho de festivo, nosotros les planteábamos justamente esa historia de trascender a través de redes, por ejemplo, con un vaso o en una fiesta con el vaso en la mano. Y eso para todas las edades, ¿verdad? Las fotos de las revistas, las fotos de lo que pueden ser las llamadas propuestas de sociedad o sociales. Muchas veces han sido fotos con bebida en la mano, ¿no? Sí, lo más importante es que podamos ver que es un tema de todas las edades. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner hincapié en algunos patrones de consumo que los vamos obteniendo de las encuestas, tanto de estudiantes como encuestas de hogares que se hacen sobre consumo. Eso nos va permitiendo ir avanzando sobre algunos elementos concretos. Hoy hablaban de episodios de intoxicación aguda. El episodio de intoxicación aguda es como el nombre más científico, uno podría llamarle una borrachera, que es mucho consumo en un lapso de tiempo corto. Entonces, eso hay muchas maneras de intentar regularlo y acompañarlo desde el punto de vista educativo. Bueno, nosotros estamos asistiendo a una nocturnidad que empieza cada vez más tarde la fiesta. Entonces, si una fiesta empieza a las 3 de la mañana, si un boliche a las 3 de la mañana empieza a pasar música bailable, eso implica que de repente las horas de previa sean mayores. Entonces, ahí tenemos como varios desafíos. Primero, descentrar el problema únicamente en los jóvenes. Los jóvenes no son los únicos que tienen el problema, sino que el mundo adulto tiene dos tipos grandes de problema. Uno que es propio del consumo, pero también es el del involucramiento familiar a la hora de acompañar procesos educativos. La educación es lo que un poco creemos entre todos y todas, ¿no? Es algo compartido entre la escuela, entre la familia, entre los grupos de pares. Hoy lo decía Mayra Inés, lo importante que es, bueno, si te refuerza una actitud positiva o negativa, pero ahí el patrón de consumo problemático que tenemos sí en los jóvenes es el episodio de intoxicación aguda y es el que hay que poner hincapié de que las personas no consuman tanto alcohol en un periodo de tiempo corto, con medidas concretas de cuidado como la hidratación, como comer, como estar acompañados. Bueno, tú decías algo que para mí es fundamental y que lo estás desarrollando ahora de algún modo, que es todas estas acciones basadas en evidencias científicas. Exacto. Es decir, cuánto es mucho, cuánto es problemático, cuánto influye en un muchacho de 13 años, en fin, pero basado en evidencias y basado en la realidad que por las razones que sea el ser humano consume alcohol como otras drogas y bueno, probablemente lo siga haciendo de aquí en adelante, ¿no? Eso me parece que es fundamental, sacarlo del terreno de los prejuicios, de los fantasmas o en el sentido inverso. Bueno, dale, una borrachera no es nada, total, todos nos emborrachamos alguna vez. Sí, o sea, la banalización del consumo. Claro, y María Inés decía hoy de las redes sociales. Las redes sociales tienen un componente de una oportunidad enorme. Hoy por hoy, todos los eventos que nosotros de alguna manera los llamamos eventos cuidados, también tienen el retorno de las personas que dicen qué bueno, había un puesto de hidratación, qué bueno, encontré información, había un punto de encuentro. Yo creo que la red social es esa red que nos permite hacer un control social sin tener un inspector al lado que nos diga no se puede vender alcohol a personas menores de 18 años. Eso tiene que existir, toda esa parte de control y fiscalización que el Estado tiene que ocuparse de eso. Pero también es importante que las propias personas valoremos cuando hay un evento cuidado de verdad en todas sus dimensiones. ¿Es posible que ustedes exhorten a padres y amigos que festejan cumpleaños de 15
a que no haya bebida alcohólica para los que van al cumpleaños? Sí, yo creo que eso es importantísimo. Algunos contextos requieren de que el consumo sea cero y el de durante la adolescencia, menores de 18 años, requiere que sea cero. El transcurso del embarazo requiere que el consumo sea cero y la conducción de vehículos, que también hemos tenido en estos últimos tiempos episodios tremendos. Entonces, esos tres contextos requieren que el consumo sea cero. Que son adultos, pero cuando hay una fiesta de jóvenes, son los adultos los que tienen que dar esa pauta. Totalmente. Y a veces se generan, no sé, pequeñas heladeritas portátiles que se da como un gesto de simpatía. Y quizás que el cumpleañero, que fue una fiesta y eso estaba legitimado por otros adultos, si en su fiesta no lo tiene, se siente menoscabado y entonces seguramente va a presionar para que en su fiesta también haya. Si esto de alguna manera se visibiliza como algo grave, que puede llegar a ser lesivo, somos nosotros los adultos los que tenemos que marcar esa cancha. Sí, acá es interesante cómo se potencian ámbitos también, porque una de las grandes demandas que nosotros estamos atendiendo es la de los docentes, que nos piden vengan al liceo a conversar con nosotros, a conversar con los padres. Hemos recorrido en estos últimos 3 años más de 200 centros educativos en los 19 departamentos, capacitamos a más de 6.000 docentes y este tema es uno de los que más nos piden, porque lo que nos dicen las encuestas es que Uruguay tiene una edad de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas sumamente temprana y que ese es un problema de salud que tenemos que atender y que esos primeros consumos en su enorme mayoría sean en la casa de uno o en la casa de amigos, es decir, se dan en casas de familia y ahí el mundo adulto tiene mucho para hacer al respecto. Claro, eso tú hablabas de cómo cada vez empieza más tarde, la nocturnidad de las fiestas incita, de algún modo promueve el consumo desenfrenado, pero paradójicamente cada vez empieza más joven o a edades más tempranas en el consumo de alcohol. ¿Esto es así? ¿Se puede decir basados en los datos de que disponemos y que se empieza cada vez más joven a consumir alcohol? A ver, hay un dato importante que tiene que ver con también desmistificar alguna cosa que por suerte con la evidencia científica lo hemos logrado como país, y es que todas las personas que experimentan con una sustancia, la mayor parte de las personas que experimentan no continúan consumiendo ni tienen después un problema con ese consumo. Eso pasa con todas las drogas. Pero sí es importante atender al experimentador o experimentadora. Claro. ¿Por qué? Porque justamente no conocemos la sustancia, no conocemos los efectos, que eso puede pasar con alcohol, con cualquier otra sustancia que podemos nombrar. Una lista completa. ¿Sabés por qué lo decía especialmente? No solo por el daño que puede causar, sino porque a edades más jóvenes las personas tenemos una percepción del riesgo menor. Claro. Estamos perdiendo la inmortalidad con los años. Claro, y parte del desarrollo subjetivo durante la adolescencia implica tensionar los riesgos, tensionar los límites. Eso es parte del desarrollo de cualquier persona y es totalmente esperable y normal que así sea. Ahí, de nuevo, lo que necesitamos son adultos que sin ser rígidos y autoritarios estén presentes y estén atentos a cómo se desarrolla la vida de sus adolescentes. Hemos caído en una trampa, porque antes el alcohol en una fiesta era el corolario. La persona llegaba a la fiesta en estado de sobriedad y si la fiesta crecía y se permanecía mucho tiempo y si el alcohol era abundante, podía llegar a intoxicarse o a emborracharse. De hecho es lo mismo, pero se valoraba distinto. Entonces la gente se emborrachaba al final de la fiesta. Ahora hay una inversión y el alcohol se consume antes de ir a la fiesta. Exacto. Entonces, eso lleva desde muy temprano ya una carga. Cuando la persona llega a la fiesta muchas veces viene con un nivel alto de alcohol. Y bueno, y en la fiesta lo que se puede llegar a hacer es como un plus, que a veces es pernicioso, pero digo, a las 2 de la mañana, ni siquiera más adelante. Y otro fenómeno que tenemos que estar atentos, que aparece con fuerza en las últimas encuestas, es todo el tema de bebidas energizantes, que en interacción con las bebidas alcohólicas generan que las personas aumenten, entre comillas, su resistencia a
quedar en una situación de borrachera o dormirse o quedar más deprimidos. Recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y estas bebidas energizantes lo que hacen es despertar. Entonces van generando también instancias o jornadas donde el consumo se prolonga durante muchas horas y luego las consecuencias que las vemos en puerta de emergencia son muy importantes. Claro, porque esas bebidas tienen alto contenido de cafeína. Y taurina. Claro, que puede generar la sensación de mayor lucidez. De mayor lucidez, exacto. Claro. Ese es un elemento concreto también de nuestro trabajo, es decir, bueno, identificar algunas cuestiones específicas como el que acaba de mencionar Diego, que es el policonsumo. Claro. Eso le pasa a Uruguay, pero le pasa a la región entera, de decir, bueno, las personas salen y en una misma salida no consumen una misma droga. Claro. Pero sí, otro dato interesante es que el común denominador sí es el alcohol. Puede ser cualquier otra sustancia, pero combinada con alcohol. Entonces, el riesgo específico de lo que acaba de mencionar Diego, si uno en una misma noche combina alcohol con un energizante, que el alcohol deprime y el energizante lo que hace es activar, empiezan a borronearse, lo que se le llaman borronearse los efectos. Entonces, lo que quiero lograr con el energizante es estar arriba y no me permite ver que lo que estoy haciendo es caer en una borrachera, en una intoxicación. Entonces, lo que hacemos nosotros es generar elementos concretos de cuidado, porque uno podría decir, ¿hay material informativo? Sí. ¿Hay cosas para leer? Sí. Lo que nos importa es llegar con un mensaje con mucha empatía para los adolescentes, para los jóvenes, de primero fortalecernos como seres humanos para tener elementos para tomar buenas decisiones. Y que el alcohol no sea tanto, como le llaman algunos sociólogos, lubricante social. Hay otros lubricantes sociales. Nosotros ahí lo que ponemos mucho hincapié es que muchos de los efectos que las personas buscamos en las drogas los segrega nuestro propio cuerpo. Claro. Bailando, disfrutando con amigos, y parece un concepto muy como de cuento de hadas, pero en realidad es posible. Es posible porque... El desarrollo de la empatía a través de distintos mecanismos. Exactamente, y todo lo que el cuerpo genera, por ejemplo, haciendo deporte, las endorfinas, son hormonas de placer. Entonces, si decimos que algunas personas buscan usar drogas para buscar determinada sensación de placer, nosotros lo que hacemos también es invitarlas a que hay un montón de cosas de nuestra vida que son súper atractivas, que generan placer. Lo que pasa es que también hay que salir de la casa, hay que conectarse con el aire libre y conectarse con el otro. Y eso también, las redes sociales vinieron para quedarse, hay que amigarse con ellas, sobre todo los que ya no tenemos esa generación. Bueno, pero por ejemplo nos podemos enterar de todas estas cosas, entre otros lugares, también a través de las redes, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros tenemos para eventos cuidados 2 redes sociales que ya si quieren les pasamos los nombres. Una es Evento Cuidado en Instagram y después Cuidándote Vos Disfrutamos Todos en Facebook. Y ahí vamos poniendo toda información, no solamente información sobre los riesgos asociados al consumo, sino información a dónde vamos a estar, y las propuestas son siempre participativas. Creemos que la prevención se hace desde el cuerpo, desde vivenciar una situación. Ahora compramos con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, compramos unos lentes que te simulan tener alcohol en sangre. Entonces lo que te invitamos es a hacer un recorrido en zigzag y realmente la gente se saca los lentes y queda impactado de decir, realmente no logro percibir la otra persona, y eso es otro vehículo y otro peatón. Y bueno, la creatividad en política pública en drogas tiene que ver con conectarse con lo que le pasa al otro. ¿Te compras los lentes? No son tan fáciles de comprar. Tendrían que participar en nuestras actividades. No, y ser adictos a los lentes. Sí. Totalmente. No, y muy brevemente mencionar que el asterisco 1020 es nuestra línea pública. 1020. Asterisco 1020, gratuito desde cualquier celular. Si sienten que tienen un problema con el consumo de cualquier sustancia, no lo están pudiendo manejar, los esperamos que nos llamen y para iniciar una conversación y eventualmente la derivación de un servicio para trabajar este tema. Bien, asterisco 1020. En esta semana, ¿dónde están los lentes? Los lentes están en 33, la fiesta del Olimar, en la fiesta de Paysandú,
y en la Criolla del Prado, en la carpa de Montevideo Igualitario. No dejen de probarlo si pasan por allí. Seguramente van a ver la vida de otra manera. Hay un antes y un después. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ustedes. No, por favor. A ustedes, amigos, les recordamos que si tienen problemas con su cortina de enrollar, hay dos compinches, Cairo y Petru, que tienen una sugerencia moderna para hacerles. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy